Ayer le comentamos a usted, le platicábamos a usted sobre este libro de Julio Scherer, Ibarra. sobre su paso por la administración, su relación con el presidente López Obrador, su relación con la 4T, pues es eso. Ni venganza ni perdón se llama este libro, que se presenta el día de hoy en Televisión Azteca. Estará Julio Scherer con Scherer, como le decía el presidente López Obrador. Julio Scherer con Jorge Fernández Menéndez y con su compañera, la esposa de Jorge Fernández Menéndez, en Televisión Azteca. Pues es donde él lo va a presentar, es donde lo va a lanzar Julio Scherer. Ha habido pues distintas reacciones de los que habría que esperar que tuvieran reacciones adversas a Julio Scherer. Pero creo yo, Álvaro, que el libro es un tiro de escopeta. Hablando de tiros, es un tiro de escopeta porque pues le pega a muchos, pum, ¿no? Es un tiro de escopeta porque le pega a muchos, pero sobre todo está concentrado en el presidente López Obrador, en el expresidente López Obrador. Yo terminé de leer ya este libro de Julio Scherer Ibarra, y es importante hacer la diferenciación entre un Julio Scherer y otro Julio Scherer. Julio Scherer Ibarra es el hijo del periodista Julio Scherer García, ya fallecido, fundador de la revista Proceso, director de Excelsior y bueno, autor de muchos libros. Y es importante hacer la diferenciación porque Julio Scherer Ibarra es abogado, nunca ha sido periodista, pero terminé de leer el libro. Y después de leer el libro, anoche lo terminé de leer, no tengo duda de que el ajuste de cuentas de Julio Scherer Ibarra es con Andrés Manuel López Obrador. Con Jesús Ramírez, sí, como vocero de Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que lo que escribe Julio Scherer Ibarra de la mano de Jorge Fernández Menéndez, este periodista que actualmente tiene un programa en Televisión Azteca, en ADN 40, que es una de las frecuencias del Grupo Salinas, y que es columnista del diario Excelsior, del que fue echado Julio Scherer García en 1976 por esa colusión de Luis Echeverría con Regino Díaz Redondo en Excelsior. Pues es en realidad un embate directamente contra Andrés Manuel López Obrador. Esto queda claro a lo largo del libro y obviamente los adelantos que se han publicado con autorización de la editorial y de los autores, pues destacan efectivamente el tema de Jesús Ramírez Cuevas, pero también el libro de Julio Scherer Ibarra ajusta cuentas con otros integrantes del gabinete, Alejandro. Pero insisto, para mí el libro está dirigido fundamentalmente contra Andrés Manuel López Obrador, y en el libro se describe al expresidente como inepto, como ignorante, como manipulable y como proclive a hacerse la víctima, sí, a victimizarse. Sí, es correcto. Bueno, el texto es pues es un rosario de anécdotas de distintos personajes, donde pues el mismo Julio Scherer aparece como a veces incluso
el prudente, el heroico, donde, o al menos hasta donde yo llevo leído, siempre aparece pues como un hombre, un mediador, digamos, entre los errores a punto de cometerse y lo que se tiene que hacer bien y termina cometiéndose las cosas, haciéndose las cosas mal. Es ese tipo de mediador que se plantea a sí mismo. El texto en particular habla sobre el presidente López Obrador desde el desafuero como jefe de gobierno, dice el texto que publicará en unos momentos más Álvaro Delgado en sinembargo.mx. Desde el desafuero como jefe de gobierno, afirma Scherer Ibarra, a Andrés Manuel López Obrador nunca le importó la parte jurídica. Estaba dispuesto a ir a la cárcel y a victimizarse. Andrés siempre ha sido una víctima y siempre se ha comportado como tal. Es parte de su forma de ser, dice en este texto, Álvaro. Sí, y en el libro se cuenta efectivamente esto que Julio Scherer Ibarra dialoga con Fernández Menéndez. El libro es en realidad una larga entrevista con Julio Scherer Ibarra, con apuntes que hace Fernández Menéndez, este periodista de origen argentino que desde Salinas pues trabajó en El Nacional, luego ha escrito libros, muy amigo, yo lo digo, de Felipe Calderón, que hasta le hizo un libro después del fraude electoral del 2006. Y como parte de este diálogo, cuando Scherer Ibarra dice que Andrés Manuel desde el desafuero estaba dispuesto a irse a la cárcel y a victimizarse, le pregunta Fernández Menéndez, es parte también, me imagino, de la visión un poco religiosa que tiene de la política, le dice sobre López Obrador. Y Scherer Ibarra dice, Andrés Manuel ahorita sería feliz si los gringos hicieran algo en su contra, porque es lo único que le falta. Haber empezado como líder social, llegar a jefe de gobierno, después a presidente y finalmente regresar a las condiciones de un líder social perseguido. Es decir, si, como quiere la oposición, Donald Trump, y como dicen algunos periodistas, ya está Donald Trump, el Estados Unidos, sobre Palenque, le gustaría a López Obrador, según Scherer Ibarra. Sí. Bueno, en el texto se encuentran otros episodios que van retratando a un personaje con el que, como le decimos, intenta pues pasarle factura Julio Scherer Ibarra. Él describe al expresidente también como incompetente, por ejemplo, en la administración pública. Dice textualmente, ya hemos dicho que el presidente sí no es un buen administrador, es un líder, un gran líder, pero no es un administrador ni un economista. Y dice, agrega el texto de Álvaro Delgado, que va a poder usted leer en un momento más allí en sinembargo.mx, y por eso culpa veladamente a quien aún llama presidente de la situación económica de México, que le heredó a Claudia Sheinbaum. Dice, creo que que una economía sana resiste una mala política, pero una buena política no resiste una economía en problemas. Hoy el mandante en todo es la economía. La política es muy importante, como dice el señor presidente. Es todo un arte, la principal acción del individuo. Pero si no hay una política económica que funcione, difícilmente se va a poder operar el país. Muchos de los problemas que hoy tiene la presidenta de México por las condiciones económicas que vive México, dice en este texto. Muchos son los problemas que hoy tiene la presidenta Sheinbaum por las condiciones económicas que vive México. Es correcto. Eso, o sea, lo que usted lo puede, estamos leyendo textual para que usted mismo sepa en qué términos se está refiriendo Scherer a López Obrador. Y en el libro,
Scherer Ibarra critica también la visión de López Obrador de anteponer en el gobierno la lealtad a la eficacia. Cito lo que dice Julio Scherer Ibarra. Tener personas con 90% de lealtad y 10% de eficacia no es lo más adecuado ni para el gobierno, ni para el Congreso, ni para el propio presidente de la República, porque obviamente el presidente tiene que hacer esfuerzos por obtener el 90% que les falta a quienes no tienen conocimientos. Y él, abocado a sus proyectos y a la necesidad de que sean exitosos, a menudo debía esmerarse mucho más de lo normal para sacar adelante un proyecto que el del 90% de lealtad no podía impulsar. Ese es un hecho. Además, no le gusta quitar a la gente ni despedirla. Por alguna razón, Andrés Manuel no despide a las personas. Las reubica en otro lugar. Los ignora, pero se quedan en el cargo. Se quedan en el cargo, pero y Andrés Manuel solía decir, yo no doy cargos, doy encargos. Y quien tenía cargo, pero no encargo, no servía para nada. Era un tipo que estaba out. Bueno, dice también el texto que enumera ejemplos de esa visión de López Obrador de otros miembros del gabinete como Olga Sánchez Cordero, Rocío Nale y Manuel Bartlett. Y hay una parte, Álvaro, que quizá valga la pena contarla, platicarla, que es lo relativo a la decisión del nombramiento de la Fiscalía General de la República, el tema del fiscal Gers Manero, porque es un capítulo interesante. Es siempre la visión de Julio Scherer Ibarra sobre lo que él dice que vivió y vio durante el tiempo que pasó en la presidencia cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Julio siempre estuvo muy cerca del presidente, el periodo en el que estuvo ahí, estuvo siempre muy cerca del presidente López Obrador. Y él así lo cuenta, pero también así sucedió. Estuvo muy, muy cerca siempre. Le pregunta, a lo mejor vale la pena hacer ese agregado del caso de la Fiscalía, lo que él cuenta de la Fiscalía, la decisión. Le pregunta a Fernández Menéndez, porque sí es como una especie de entrevista con textos de Fernández Menéndez. A veces siento que es más texto de Fernández Menéndez que el mismo Julio. Por ejemplo, hay tramos donde más bien la impronta del mismo Fernández Menéndez se impone sobre el texto. Y yo creo que es algo que Julio Scherer Ibarra deja, O sea, deja correr. Bueno, son al final de cuentas complementarios. Autores. Es correcto, así es. Y complementarios en una visión, Álvaro, porque no se puede no compartir créditos sin tener la misma visión. Y lo dice el mismo Fernández Menéndez desde un principio. Yo nunca compartí, dice él. Él dice algo así como Fernández Menéndez dice que se opuso, fue contrario a López Obrador en la elección del 2006, pero que en 2018, pues bueno, aceptó que llegaría. No, siempre han sido, son grupos, núcleos de comunicadores que siempre han estado en contra de López Obrador. Son hasta PRIAN, el día. PRIAN. Pero sin duda. Sí. Y en algunos casos hasta más que PRIAN, pero bueno, muy relacionados con la derecha y la ultraderecha, Álvaro. La ultra. No, pues si Fernández Menéndez le trabaja con Ricardo Salinas Pliego, pues es la extrema derecha. Es la extrema derecha, así es. Mira, el texto dice, le pregunta cómo se toma la decisión de la Fiscalía General de la República. ¿Lo tienes ya ubicado en ese tramo? Sí. Perfecto. Empiezo con esta lectura. Lo cuenta. La pregunta viene de Fernández Menéndez. Dice, ¿cómo se toma la decisión de la Fiscalía General de la República? Y la respuesta, que suponemos es la de Julio, porque así se redactó, dice lo siguiente. Lo de la Fiscalía fue siniestro.
yo hice los nombramientos de cada uno de los servidores públicos. Me tocaba la función de elaborar el pergamino del nombramiento, documento indispensable para que el funcionario pueda actuar con poder del presidente de la República. La noche del 30 de noviembre revisé todos los nombramientos, los ordené, les di una repasada desde el punto de vista legal para verificar que todo estuviera en orden y me encontré con que el presidente no había nombrado a nadie en la Fiscalía, en la Procuraduría, porque todavía se estaba haciendo el cambio de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República y faltaba pasar todo el procedimiento por el Senado para designar al nuevo fiscal. Y agrega lo siguiente: lo que necesitábamos era nombrar un sustituto del subprocurador de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, porque ese cargo era el que operaba como fiscal general en tanto se completaba el proceso de transición. Entonces, cuenta Julio Scherer, le hablé al presidente, a López Obrador, ya de noche y le dije: presidente, con todo respeto, te hablo para decirte que se nos olvidó, o se te olvidó más bien, nombrar al fiscal. Caray, ¿cómo que se me olvidó nombrar al fiscal?, dijo López Obrador. Sí, tienes que nombrar un subprocurador para que opere como fiscal hasta que lo ratifique el Senado. Bueno, ¿a quién nombramos?, dijo López Obrador, según este relato de Julio Scherer. Él le responde: tú dime. Y entonces me dijo, dice él: háblale a Durazo y dile que necesitamos un sustituto temporal, que a quién ponemos. Me hablan ustedes y me proponen a alguien y con mucho gusto lo planteamos. Sí. Luego agrega Julio Scherer Ibarra en este asunto: le hablé a Durazo, platicamos un rato y le propusimos al presidente que fuera Alejandro Gertz Manero. La verdad, un nombramiento del que la sola propuesta de verdad me avergüenza. Pero el presidente aceptó y entonces me dijo que le comunicara yo a Gertz que iba a ser fiscal. Busqué a Gertz, no contestaba. Lo busqué en su casa, tampoco. Finalmente, ya tarde me habló por teléfono y recuerdo bien que le dije: doctor, le hablo de parte del señor presidente para ofrecerle ser el subprocurador de Asuntos Internacionales. Y de hecho, operaría usted la fiscalía. Me dijo que no. ¿Le digo al presidente que usted no aceptó? No, me respondió. No puedo creer que me esté diciendo de lo que me está diciendo. Toda mi vida he querido ser fiscal y ahora el presidente me lo ofrece. Cuando yo iba a ser subsecretario de Seguridad con Durazo, claro que sí acepto. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahorita váyase usted a la Fiscalía General para tomar posesión de la Subprocuraduría y luego ya veremos. Nos vemos mañana en la toma de posesión del presidente. Así fue nombrado Gertz. Y bueno, pues hay otros, una parte donde habla de otros nombramientos, Álvaro, que quizá, porque como son pastillitas, esta parte sí vale la pena quizá darle una repasada. Mira, ahora verás, en la parte donde, desde lo de Luis Mandoki, después de empieza a contar, cuenta, narra, detalla Julio Scherer lo siguiente. Dice: a Luis Mandoki le ofreció ser director de RTC, pero Luis le respondió que era imposible, que él era cineasta. Ana Guevara encajaba naturalmente en CONADE, había sido senadora por Sonora, era líder del PT en ese estado, había estado en el movimiento y parecía muy ad hoc para dirigir el Instituto del Deporte. Definía muchos puestos en función de la gente que había participado en el movimiento. Era la lógica del 90 y el 10. Así era siempre. Él o ella nos ha ayudado mucho, participó, trabajó con nosotros. Hay que darle una oportunidad. Era cita a López Obrador. Así los nombraba. Luego
primera cabeza de descanso. Nombró a Esteban Moctezuma en la SEP. Le dice, se supone, Jorge Fernández Menéndez. A Esteban le ofreció ser secretario de Educación con mucha antelación. Durante la campaña ya sabía que iba para allá y tenía mucho interés en el cargo. El presidente tuvo muchas conversaciones con él sobre qué hacer en materia educativa. Muy pronto, antes incluso de ser presidente electo, le dijo a Esteban que él sería el bueno. Moctezuma es muy buen tipo, muy razonable, trabajaba mucho en los diálogos y en las conversaciones con la sección 22 y con todo el CENTE. Y la verdad, mucho lo hacíamos juntos, siempre estábamos juntos en los temas de la coordinadora, porque yo ya había trabajado con la CENTE en Oaxaca y en Chiapas. Parte de mi responsabilidad consistía en lidiar con ellos y lo hacía con Esteban, que se ocupaba de la parte del que sabe lo que se tiene que hacer con los maestros, y a mí la parte de que me tocaba era la legal. Hicimos muy buen trabajo, hicimos la reforma de Peña, en la que el presidente nos modificó muchas cosas. Por ejemplo, había un instituto que servía para revisar todos los programas de educación, donde estaba un grupo de expertos que analizaban los libros de texto, el material didáctico, etcétera. Le planteamos al presidente que era muy importante conservarlo, dijo que no era importante. Optó por otro instituto donde se puso gente de educación indígena y la educación alternativa. A muchos de ellos les decíamos los puros, que difícilmente eran expertos en educación. Nos modificó enorme cantidad de cosas en educación, en salud, donde nombrar a doctor Jorge Alcocer, un gran médico, una persona experta, un investigador, creo que inmunólogo, pero sobre todo porque el doctor Alcocer ayudó mucho a su esposa, a Rocío. Era el médico de cabecera de Rocío. Fíjate. Nombró a Daniel Asaf como jefe de ayudantes, una persona que hizo parte de la campaña aquí del presidente en el DF, y aquí le ayudó mucho, es muy cercano a Andrés Chico. Nombró a Marat Baruch Bolaños como secretario particular de Ebrat y luego sigue hoy a la Secretaría del Trabajo. También es muy cercano a Andrés Chico. Designó a Luisa María Alcalde como la primera secretaria del Trabajo y le dio margen de maniobra, a pesar de que existía el problema de que su padre es un abogado laborista muy importante, lo que podía generar conflictos de interés. Pero Andrés Manuel, con pleno conocimiento del trabajo del padre, le otorgó el nombramiento. Es parte de lo que Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico del Ejecutivo Federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, escribe en este libro del que le hemos ya reproducido partes y que tiene que ver, pues sí, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y en particular los adelantos que se publicaron en la revista Proceso, en el periódico Reforma. En realidad se han enfocado a un personaje, Jesús Ramírez Cuevas, el ex coordinador de comunicación social de la presidencia,